hablar de etnocentrismo, es necesario dar una definición clara acerca de qué trata. Etnocentrismo es la tendencia a considerar la propia cultura como el único criterio válido para interpretar o valorar los comportamientos y costumbres y tradiciones. Dar también un juzgamiento a los valores de grupos, etnias o sociedades. Determinar esta palabra, hay que ver que la palabra, los términos etno, significa pueblo, centro, referencia al lugar de un individuo que considera su propia cultura, y ismo, la tendencia o actitud. Esta actitud consiste fundamentalmente en un grupo y sociedad y cultura sea superior en su forma de vida a los demás grupos y sociedades y culturas. Un comportamiento que rechaza y margina a todo aquel que no forma parte de ella. Tomar estos términos que se usan en las ciencias sociales, sea en psicología social, sociología, antropología o ramas muy buenas como la etnología o etnografía, me da a entender que es un término que nos posiciona como sujetos o actores sociales dentro de ciertos límites que tenemos como personas. No caigamos en una trampa de ser la monedita de oro que todo nos va a gustar. Como personas también tenemos nuestros lado negativo que nos ayuda a diferenciar del resto, lo cual es parte de una naturaleza humana o una condición de ser. He tomado algunos autores muy buenos que hablan de este tema, pero tocándolo desde un punto antropológico y sociológico, me da la capacidad de indagar estos términos para poder usarlos en la vida cotidiana y tener una mayor flexibilidad ante ciertas cosas que me disgusten o disgusten ciertas situaciones. También recomiendo a las personas que vean este video que indaguen en ciertos términos para que así expandan su capacidad y habilidad de manejar estas situaciones, recordando también que es importante cuidar su seguridad ante ciertas situaciones. Una pregunta muy buena. ¿Cómo analizar lo diferente, lo que se aparta de la norma? En las sociedades actuales, modernas y mucho más complejas y diversificadas, no podemos hablar de términos de unidad cultural y de monoculturalismo, ni pensar de que se puede preservar una cultura de las influencias externas. El concepto de diversidad se ha ido imponiendo, pero no como anomalía o transgresión, sino como un componente del ser social. Cómo aproximarse al tema desde las perspectivas, sean funcionalistas, estructuralistas o interpretativas. Este enfoque que da prioridad a la universalidad de los elementos culturales, mejor dicho, formas de la conducta humana que encontramos en todas las sociedades, sean como el lenguaje, los rituales religiosos o los sistemas familiares. Acepta que hay formas distintas de asumirlas, no solo entre sociedades, sino dentro de una misma colectividad. Nos referimos a aquellos patrones de conducta singulares compartidos, sean por individuos o grupos, conviviendo en sociedades, pero con otras señas de identidad que se conoce como subculturas, y desde la perspectiva comentada, se concibe como sistemas especializados dentro de la sociedad. Entonces, ¿qué sucede con las formas de cohesión social y las diferencias refiriéndose a los sistemas de valores distintos? Un ejemplo es la necesidad de comer. Todos los seres humanos comemos, pero no lo mismo y de la misma manera. Algunos hábitos son perfectamente lógicos para quienes las practican, mientras para otras culturas resultan irracionales. Para el hombre occidental muchas veces se ha preguntado cómo es posible que grupos campesinos hambrientos de la India rehúsen comer carne de vacas, considerando por aquellos animales sagrados. Tanto la etnia hindú, por su parte, se siente asqueado y ofendido al saber que muchos occidentales comen la carne de un animal que ellos respetan tanto. Para judíos, musulmanes y muchos cristianos, el cerdo es un ser impuro, una bestia que contamina a quienes la prueba, mientras que para otros, por ejemplo en Nueva Guinea,
y en las islas de Melanesia, del sur del Pacífico, el cerdo es un animal sagrado al que consideran un miembro más de la familia. Una postura muy difundida fue alzar los hombros frente a las diferencias culturales, sean por muchos científicos sociales. Estos y otros enigmas abarcan el conjunto de la vida social, sea la forma de casarse, nacer, morir, hacer la guerra. Son irresolubles y como tales, ¿para qué preocuparse de comprenderlos? Diría todo el mundo. ¿En qué nos ayudaría? Simplemente son como lo decía Ruth Benedict, quien fue la pionera en los análisis de pautas de cultura, en su libro de patrones de la conducta. Dicha autora recorre un mito para explicarse las sorprendentes diferencias entre las culturas de los pueblos que analizaba. Como decía, Dios otorgó a cada pueblo una taza y una taza de arcilla, y de esta taza bebieron su vida. Todos hundían las tazas en el agua, pero cada taza era diferente. Sin embargo, hay otros analistas que no consideran aceptar sin más estos enigmas, como Marvin Harris, antropólogo estadounidense. Asegura que las ideas de los mitos son incomprensibles, equivale a suponer que solo Dios, entre comillas, sabe por qué los Kawakul queman sus casas, por qué los hindúes se abstienen de comer carne de vaca o por qué unos creen en Dios o en otras brujas. Para este y otros autores es necesario desterrar la idea de que los valores y las creencias culturales son creaciones de fuerzas inescrutables o incomprensibles, de personalidades perturbadas o sacadas de cabeza, o locas, mejor dicho. La vida humana no es simplemente caprichosa o producto del azar, y los estilos de vida que algunos consideran irracional desde su perspectiva cultural, tienen en realidad causas definidas y obedecen a circunstancias prácticas y a condiciones de necesidades ordinarias y en muchas ocasiones triviales, pero también responden a determinadas relaciones de poder. Sociedades como la nuestra, tan complejas, donde las diferencias culturales no solo se dan entre naciones, sino en el interior de las mismas, se vuelven una necesidad de entender dichas diferencias, como aquellos que impiden este conocimiento, como los prejuicios, la falta de información y algunas construcciones ideológicas. El etnocentrismo se desarrolla sobre uno de los mitos fundadores que más han dado lugar en las visiones estereotipadas del otro. Como lo mencionaba Martín Bernal en el 93 en su libro Atenea Negra, devela el gran mito de la civilización occidental, lo cual plantea que Grecia es la cuna de la civilización, olvidándose de grandes como Pitágoras, Heródoto, Platón o Diodoro, reconociendo sin ningún problema que su sabiduría provenía del Oriente o de Egipto. Hay un caso muy fascinante de una caricatura publicada por el profesor Eduardo Restrepo y maestro en antropología, donde un turista saca una enorme cámara y la apunta al nativo. Esta imagen representa una abierta actitud de intromisión de un investigador foráneo y aparentemente recién llegado, que con su pretensión de registrar fotográficamente lo que le interesa se encuentra intimidando al poblador local, que es fotografiado al parecer sin haberle solicitado su consentimiento. El dibujo se refiere a una relación vertical, pues mientras quien toma la foto parece estar en control de la situación, quien es fotografiado es tomado por sorpresa y no parece estar muy cómodo ni en control de la situación. El dibujo presenta la cámara fotográfica de un tamaño desproporcionado, lo cual se puede interpretar como una metáfora de lo intimidante de la situación para quien es fotografiado, no solo por lo extraño que puede ser aquel aparato, sino también por la agresión que se siente al ser convertido en un objeto para la mirada del investigador. Esta clara caricatura nos da también a entender que como antropólogos o incluso sociólogos podemos llegar a caer en la trampa de comparar cómo es la situación de las personas a través de una imagen o de algo que nos ha llamado la intención. Lo cual, esto me hace recordar una experiencia que viví hace unos años atrás en una misa. Las personas en las procesiones no les gusta que les tomen fotos directo en sus festividades. Más bien, necesita ser conocido y ver de qué grupo
pastoral o grupo juvenil pastoral cristiano perteneces para poder preguntar de qué trata el evento. Es fascinante cómo esta pequeña caricatura nos demuestra de cómo podemos llegar a ser etnocentristas o cómo también podemos manejar esa parte etnocentrista que todos llevamos, sea por condición cultural o condición individual. Para terminar, agradezco este video y el que le interese, por favor, estaré leyendo sus comentarios para poder mejorar la calidad de videos, imágenes y edición. Muchas gracias y que tengan un buen día.